Del Evangelio según San Lucas. Los discípulos, al regresar de Emaús, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: «Les traigo la paz». Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y verán». Un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: «Esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras y les dijo: «La Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas». Palabra del Señor. Dios esté con todos ustedes. Continuamos el relato de San Lucas y ya es el después que los caminantes de Emaús tienen un encuentro personal con el Señor, que el Señor les destapa esos ojos y ellos reconocen al Mesías, al Salvador, al resucitado. Y resulta que ellos, después de un encuentro personal, toda persona está llamado también a anunciar, ¿sí? El Señor les da ese deseo en el corazón de anunciar, de gritar que está vivo. Y entonces ellos se devuelven a Jerusalén, regresan y empiezan a explicar lo que ha sucedido. En el momento de la fracción del pan, cómo reconocen a Jesús. Y es allí cuando Jesús otra vez va al encuentro y llega ante los apóstoles, sus discípulos, y les da una frase: «La paz esté con vosotros». Y ellos lo que hacen no es estar con paz en ese momento, sino es estar aterrorizados, dice la palabra, con miedo, porque pensaban que era un espíritu. Pero Jesús llega a revelarse y les empieza a decir que lo toquen, que miren, que es de carne y hueso, como ellos, como nosotros. Y empieza él a revelarse que ha resucitado y les empieza a abrir ese corazón, ese entendimiento sobre lo que estaba escrito en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, todo lo que tenía que padecer, sufrir y al final resucitar de entre los muertos, para que así pudieran creer, para que así pudieran liberarse, para que así pudiéramos estar redimidos. Y es, hermanos, como en este día, nosotros, a pesar de todo esto que hemos visto, que hemos oído, que hemos escuchado, nosotros en muchas ocasiones no le creemos a Dios. Es necesario señales, prodigios, manifestaciones de Dios y que Él se nos presente en muchas ocasiones para que le podamos creer. Porque nuestra fe es tan mínima, es poca y dudamos de Dios, dudamos de la gracia de Dios, dudamos lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y que en este día nosotros podamos pedirle al Señor la gracia de creer en Él, de confiar en Él, que a pesar de las adversidades de todo lo que podamos vivir, poder confiar en Él, que Él será quien reine en nuestras vidas al final de nuestras vidas, que Él va a ser quien obre en este tiempo, Él va a ser que actúe en este tiempo y podamos ver la gloria de Dios. Y resulta que en este momento, al explicarles todo, Jesús les abrió el entendimiento, pero yo creo que también les abrió el corazón. Ellos pudieron ya comprender lo que tenían que saber, lo que había sucedido, quién era realmente Jesús, el resucitado.
porque estaban tristes, estaban dudosos, pero el Señor viene a traer paz, viene a traer alegría, viene a traer confianza, viene a regalar fe para poder creer en lo que Dios quiere hacer. Pero también le hace un encargo de ser testigos. Y nosotros estamos también llamados a ser testigos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y así poder anunciar que Jesús está vivo. Que Dios te bendiga y recuerda, aleluya, aleluya, Jesucristo, Jesús mismo ha resucitado.